Sigamos. Sigamos con la segunda y última parte del sistema circulatorio. Hablemos ahora de lo que es el pulso arterial, ¿sí? Cada contracción del corazón, cada sístole, no solo provoca que la sangre sea impulsada a través de la aorta hacia la periferia, hacia los tejidos, en los vasos, sino que también establece esta sístole una onda de presión que viaja por las arterias. Esta onda expande las paredes arteriales a medida que se va desplazando, y dicha expansión de las paredes arteriales es lo que uno puede palpar como pulso. La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Así uno puede llegar a tomar algunos pulsos, que son los pulsos superficiales o periféricos, como el humeral o braquial, el radial, el cubital, un tanto más dificultoso, también el tibial posterior, el pedio, el popliteo también un tanto más dificultoso, y el axilar. El femoral está considerado como un pulso intermedio, intermedio entre lo que es periférico y central. El pulso carotidio es un pulso central. Entonces dijimos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales a medida que va discurriendo por las arterias, obviamente. Vamos a tener una presión arterial sistólica, que es la que se produce con cada sístole ventricular y la que comúnmente se le denomina tensión arterial máxima, y una presión arterial diastólica, que es la que se produce durante la diástole ventricular, y que es la que comúnmente se le denomina mínima. Algunas sugerencias antes de tomar la tensión arterial o medir la presión arterial. El paciente tiene que estar en reposo durante por lo menos 5 minutos, porque cualquier mínimo ejercicio puede provocar variaciones en la tensión arterial. No se debería tomar la presión arterial cuando el paciente esté bajo estrés, algo muy difícil, sobre todo en nuestro país, o cuando haya consumido cafeína o fumado en los últimos 30 minutos, o mucho menos cuando haya hecho ejercicio en forma reciente. Si uno detecta valores anormales de la presión, la sugerencia es tomar 2 o 3 mediciones o lecturas de la presión más, con un intervalo de por lo menos 1 minuto entre ellas, siempre con el paciente sentado y en reposo. Se dice que la presión arterial normal es hasta 129 milímetros de mercurio, de sistólica o máxima, y hasta 84 milímetros de mercurio como diastólica o mínima. En realidad la óptima es menos de 120 y menos de 80, es decir, menos de 12 y menos de 8. El resto son todos valores de tensión arterial. Y lo que aquí quizás figura como hipertensión leve, moderada o severa, en realidad no solamente uno tiene que tener en cuenta la cifra de tensión arterial que va midiendo, sino los signos y síntomas que puede uno ir encontrando. Y esto es lo que hace peligroso, ¿sí? Obviamente que cuanto más elevada esté la presión arterial o la tensión arterial, mayor peligro existe de un riesgo cardiovascular y cerebrovascular para el paciente, pero no solamente las cifras son las que indican la peligrosidad, sino los signos o síntomas que puede llegar a tener el paciente. Y esto obviamente lo vamos a dejar para cuando ustedes cursen todo lo que es patología de urgencia y terapéutica. Bien, gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, es la cantidad de sangre bombeada por cualquiera de los ventrículos en una unidad de tiempo. El gasto cardíaco de ambos ventrículos es equivalente, es decir, que ambos tienen el mismo. Para calcular, se multiplica el volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que sale por cada ventrículo, multiplicándola por la frecuencia cardíaca del individuo, ¿sí? Vale decir, cada ventrículo por lo general eyecta 70 mililitros de sangre. Si la frecuencia cardíaca, ¿sí?, es de 80,
Se multiplican 70 por 80 y da 5.600, es decir, que el gasto cardíaco de ese individuo es aproximadamente de 5 litros, 5,600 litros por minuto. ¿Sí? Acá lo tenemos. Gasto cardíaco es igual al volumen de eyección ventricular, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si nosotros tomamos y el paciente tiene, supónganse, en vez de 80, para hacerlo más fácil, 70 de frecuencia cardíaca, 70 por 70 es 4.900, son casi 5 litros, en caso de, obviamente, de una frecuencia cardíaca de 70 y que el corazón esté funcionando de manera normal, que su volumen de eyección siempre sea de 70 o aproximadamente de 70 mililitros. Pasemos a la última división de los tubos, que es los filtros de intercambio. ¿Y qué son los capilares? ¿Qué son los capilares? Son los que se encargan del intercambio de las sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Son muy delgados, poseen solamente endotelio para que así a su través puedan pasar por permeabilidad todas las pequeñas moléculas. Y pasan entonces todas las sustancias en estos capilares al intersticio para hacer, obviamente, luego pasar del intersticio al interior celular. En tanto que las vénulas colectan la sangre de los capilares y lo retornan hacia las venas para luego volver a las cavidades cardíacas. ¿Sí? En el intercambio entre los tejidos, intercambio tisular de oxígeno, diferenciamos este tipo de vasos, ¿sí? Las arterias, las arteriolas y los capilares. La sangre circula por las arterias y las arteriolas, y en los capilares es donde van a producirse el intercambio con el intersticio. Luego esta sangre será recogida por las vénulas y luego hacia las venas para retornar al corazón. Una mención especial lo da para la hematosis. La hematosis, ¿qué es? Es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares pulmonares y de las unidades funcionales, es decir, de los alvéolos. En los alvéolos estará presente el oxígeno, en la sangre que llega por el capilar pulmonar, por el capilar alveolar, será más abundante el dióxido de carbono, por lo tanto el dióxido de carbono pasará a los alvéolos y el oxígeno a los capilares, produciéndose este intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono desde la sangre hacia el alvéolo y entre el oxígeno desde el alvéolo hasta la sangre. Hematosis, oxigenación de la sangre, el cual obviamente oxígeno y dióxido de carbono van particularmente unidas a un pigmento que se encuentra en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. Bien, y veamos ahora los diferentes volúmenes de sangre que pueden encontrarse en las diferentes localizaciones del sistema circulatorio. La mayor parte de la sangre, el 64%, se encuentran entre las venas, vénulas y senos venosos. Es por esto que, como tienen mayor capacidad porque se pueden distender, esto es un lecho de capacitancia. El sistema venoso es un lecho de capacitancia. Las arterias, que es un lecho de presión, tienen un 13%, el corazón un 7%, la circulación pulmonar un 9% y las arteriolas y capilares un 7% de la cantidad total del volumen circulante. Bueno, gente, hemos llegado al final. Es casi de perogrullo esto, ¿no? Los ganadores nunca se rinden y los perdedores nunca ganan. Evidentemente debe haber estado años para poder hacer una frase, para poder realizar este tipo de conjetura. Realmente muy inteligente el tipo este. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro, espero que lo hayan entendido. Si no, como de costumbre, cualquier comentario, cualquier duda o sugerencia, nos encontramos en nuestro foro, gente. Que les vaya muy bien y hasta la próxima.